At Granger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. 1.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues empezamos una semana continuando el patriotismo, ¿no? Compartiendo experiencias y conocimientos. Y el día de hoy, pues un trueque con un querido amigo que admiramos y estimamos mucho, el doctor José Manuel Vargas Menchaca. Bienvenido, doctor José Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y bueno, también doy la bienvenida a nuestros panelistas que ahorita nos están acompañando. Enrique, buenas tardes. Doctor Máximo Carvajal, bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues el trueque del día de hoy es actualización de cuotas compensatorias. La verdad es que va a ser un tema muy interesante. Isa, no sé si tenemos dato peque del trueque. Como saben, y es tradición, compartimos dato peque del trueque. No tenemos dato, pero podemos invitarlos al congreso que se está organizando. ¿Qué le parece? Me parece excelente. Tienes toda la razón. El día 4 y 5 de octubre se tiene organizado por parte del World Compliance Association el segundo Congreso Internacional de Compliance, impulsando redes de ética e integridad. A las 9 horas de la Ciudad de México van a ser 18 horas de conocimiento, 22 conferencias y la verdad es que muchos expertos del tema de cumplimiento, así que los invitamos a que participen. Isa, no sé si lo puedes poner el número o dónde pueden registrarse en el chat. Claro que sí, les voy a poner la liga para que se registren. Pues vamos a dejar un poquito de información. La verdad es que está muy interesante porque van a haber muchos ponentes de Latinoamérica a nivel internacional, lo cual va a estar muy completo. Pues, José Manuel, no sé qué me puedes decir del Congreso. No, pues muy bien, porque en realidad para mí sería la segunda edición y como siempre, Octavio de la Torre, el doctor Octavio de la Torre, siempre buscando que todos los temas estén incluidos. Entonces tenemos dentro de World Compliance Association alrededor de una decena de comisiones donde todas están participando y tanto funcionarios públicos como privados que han sido invitados aceptaron participar en el evento. Entonces va a estar muy interesante estos 4 y 5 de octubre. La verdad es que sí se los recomiendo.
Muchas gracias, Emanuel. Y aquí me está comentando Fer, que siempre, la verdad, nos complementa. Dice, el dato peque. El CONAMER ya existe una modificación de las reglas y criterios de SECON, a través de la cual se elimina la presentación de certificados de molino y de calidad para el trámite de avisos automáticos de importación, así como la fe de hechos para el trámite de ampliaciones del programa IMEX de productos sensibles. Lo anterior es un anteproyecto de modificación a las reglas y criterios. Esto será un cambio importante. Pero muchas gracias por la información. La siguiente le voy a decir a Isa que nos ayude a grabar el dato peque contigo en vez de con Octavio. Así que muchas gracias. Y bueno, para darte la palabra, el doctor Vargas quisiera presentar y leer su semblanza, si me lo permiten. El doctor José Manuel Vargas Menchaca es licenciado, maestro, doctor en Derecho y especialista en Finanzas Públicas de la UNAM. Fue panelista del capítulo 19 del Telecán y ahora del capítulo 10 del TEMEC. Árbitro de la Corte Internacional de Londres. Prestó sus servicios en Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado en la Secretaría de Comunicación y Transporte y en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Actualmente es consultor en materia de comercio exterior, asesor de tesis y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Universidad Anáhuac, CETIS Universidad, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas, Instituto Superior de Posgrado, Instituto GBA, Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG e Instituto Especializado de Ejecutivos. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Profesores de Comercio Exterior, de la UNAM, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogadas de México, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN, coordinador por parte del sector privado de la Mesa de Solución de Controversias del TEMEC y otros tratados, coordinador de la Comisión de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas y colaborador de la revista de TLC Magazine México. Así que, doctor, como siempre es un honor que nos acompañe. Muchísimas gracias. Y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pongo ya la presentación y antes de iniciar, una vez más agradezco la amable invitación que a través tuyo me hace TLC para estar con ustedes en Hagamos un Trueque, que ya se ha vuelto tradición. Y a mí a veces me apena no poder estar en todos los Hagamos un Trueques, pero luego las actividades me superan. También quiero agradecer la presencia de mis amigos, el doctor Máximo Carvajal Contreras, el ingeniero Enrique Herón Jiménez y el maestro Héctor Castro Herrera, que tienen a bien acompañarme en esta sesión. Entonces, sin más antesala, comento que el propósito de esta exposición, bajo mi ausencia de algunos meses en Hagamos un Trueque, es actualizarlos en dónde estamos en materia de cuotas compensatorias y con la idea de repasar primero algunos de los aspectos que se vuelven relevantes para comprender esto. Yo a veces comento, tanto en la maestría en comercio exterior como en otros foros, que muchos de nosotros que tomamos comercio exterior en la licenciatura, ya sea de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Comercio Internacional, etcétera, a veces los profesores no se detienen tanto en el conocimiento de lo que son los remedios comerciales y a veces, aunque uno ya está en la operación, llevando importaciones, etcétera, no le quedan claros ciertos conceptos. Entonces, la idea es precisarlos al inicio y después comentar en alguna sesión anterior que por ahí está grabado en Hagamos un Trueque, hay alrededor de 8 tipos de procedimientos en materia de remedios comerciales. Para efectos de esta sesión, yo solo me voy a concentrar en 3 y voy también a repasar los tipos de cuotas compensatorias que existen, con la idea de que cuando lleguemos a las resoluciones quede de manera muy claro cómo funcionan unas y otras, sin menoscabo de que ustedes me puedan preguntar todo lo que venga en esta presentación. Yo intentaré que en un espacio de 25 minutos, 30 máximo, haga la exposición de todos estos elementos, con la idea, como lo buscamos aquí, que haya posibilidades de un intercambio en preguntas, comentarios, dudas, etc. Bien, entonces, después de haber puesto cuáles son los objetivos y las partes de la exposición, continúo. En principio, la expresión surge en inglés como trade remedies. Y curiosamente, durante el siglo XX en México no la empleábamos. Y fue hasta este siglo
que con motivo de los avances en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, la empezamos poco a poco a adoptar. Y ya para el año 2018, cuando se empieza a renegociar el Telecan, ya surge la propuesta del lado estadounidense de que el capítulo se llame Remedios Comerciales, Trade Remedies. Si ustedes buscan Trade Remedies o remedios comerciales en el Telecan, que estuvo vigente un poco más de 25 años, no van a encontrar la figura. Para eso habría que repasar los capítulos 8 y 19 del Telecan. El 8 que se refiere a las salvaguardias y el 19 que sí prevé las cuotas compensatorias, ya sean antidumping o en contra de la práctica conocida como subvenciones. Entonces, cuando en el foro internacional, y pensemos en el principal, la Organización Mundial del Comercio se habla de remedios comerciales, está incluyendo en principio dos géneros. Uno, las prácticas desleales de comercio internacional. Dos, las salvaguardias. Actualmente, el capítulo 10 del TEMEC, que entró en vigor, como ustedes saben, el 1 de julio de 2020, ya incluye esas figuras. En principio, salvaguardias y después disposiciones relativas a lo que serían las prácticas desleales de comercio internacional. Luego, este género, PDCI, prácticas desleales de comercio internacional, tiene dos especies. Por un lado, antidumping, que para nosotros en términos del idioma español, mucha gente no le gusta usar el inglés, es discriminación de precios, ¿no? Esa sería la versión. Luego, la otra, las subvenciones. Y valga decir que tanto en la OMC como en México, comparativamente la cantidad de investigaciones que se llevan en materia antidumping superan significativamente, por poner números ejemplificativos, en una cantidad de 10, 8 a 9 son de antidumping y 2 son de subvenciones. En México, con más de 300 y tantas investigaciones, observarán que el número de investigaciones por subvención son reducidas. La explicación normalmente no es por la ausencia de una legislación o la ausencia de una autoridad, porque muchas de las veces la autoridad que lleva las investigaciones contra subvenciones y antidumping es la misma, sino a veces deriva de la complejidad para obtener la información y luego de la voluntad de los profesionales, de los representantes de las empresas que estén interesados en promover estas subvenciones. En el mundo, como ustedes saben, los países acaudalados, los países ricos, otorgan grandes cantidades a sus productores, empezando por los productores agrícolas, dado que quieren garantizar la producción de alimentos. Entonces, países como Estados Unidos, Canadá, los países que integran la Unión Europea, Japón, Australia, etcétera, son países que otorgan importantes subvenciones y que puede ser un espacio, repito, para que haya subvenciones. Entonces, ¿cuáles son los remedios que se aplican a estas figuras? Por un lado, las salvaguardias. Si ustedes ven la columna del lado izquierdo en color verde, tienes alrededor de 5 sustantivos. Todos esos están previstos en la Ley de Comercio Exterior como medidas de salvaguardia. Valga decir que los permisos previos es una política que, como ustedes saben, se eliminó a partir del ingreso de México al GATT, pero acá, en una reforma que se hizo a la Ley de Comercio Exterior, se incorporó. A mí me queda claro que si alguien reclamara el establecimiento de un permiso previo por la imposición de una medida de salvaguardia, podría ser que tendría éxito una impugnación en ese sentido. Luego, algo que yo he comentado en otras sesiones aquí en este foro, ha sido que las cuotas compensatorias es una manera muy sencilla para nosotros de denominar el remedio que aplicas cuando tienes una investigación antidumping o sobre subvenciones. Pero para otros,
sería tanto, perdón que lo diga así, como una especie de ceguera de no distinguir que cuando realizas una investigación de antidumping, lo que se impone son derechos antidumping y que cuando realizas una investigación por subvenciones, lo que impone son derechos compensatorios. Quiere decir, en la terminología OMSiana o gatiana, no resulta aceptable y nunca intenten, esa sería la sugerencia, traducir la expresión cuotas compensatorias al inglés porque nadie les va a entender. Luego, también insistir, en términos del artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior, a las cuotas compensatorias se les identifica como aprovechamientos. Léase en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación que se establece una naturaleza distinta de lo que son las contribuciones que vienen previstas en el artículo 2 del Código Fiscal. Entonces, voy a marcar una diferencia significativa importante. Muchos de nosotros cuando viajamos en los aeropuertos nos encontramos las famosas tiendas exentas de impuestos, duty free. En el caso de antidumping y de subvenciones, obsérvese cómo la terminología OMSiana habla de derechos antidumping y derechos compensatorios. Y nosotros, Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. a esta figura le estamos denominando cuotas compensatorias, no impuestos, no derechos, se están calificando en México como aprovechamientos. Podríamos decir que la legislación mexicana se aparta definitivamente de lo que se concibe en el foro internacional. Dicho lo anterior, mucha gente, inclusive los clientes, creen que la discriminación de precios existe cuando ellos comparan su precio en dólares, el precio de la mercancía que fabrican, que producen en dólares, con respecto a la mercancía extranjera también en dólares. Y este es un error común porque la investigación antidumping se integra de un trinomio. Quiere decir, primero la discriminación de precios, después el daño o amenaza de daño y después una relación causal. En el primer elemento, en el primer aspecto, discriminación de precios, lo que se compara es el precio de la mercancía puesta en México con el precio de la mercancía puesta en su lugar de origen. Quiere decir, en principio se busca cuáles son las ventas de esa mercancía en el mercado interno y luego llevar ese precio a un nivel ex fábrica, quitarle la utilidad que pueda tener el primer vendedor en ese país de origen, quitarle los gastos de traslado, embalaje, empaque, etc. Y lo mismo, el precio de la mercancía puesta en México, hay que quitarle todos los incrementables, los gastos de la agente aduanal, el IVA, bla, 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 hasta llevarla a un precio ex fábrica. Y comparar lo que nosotros en esta materia le llamamos valor normal contra precio de exportación, donde los dos precios se comparen al mismo nivel comercial y eso significa en el lugar de origen, el precio puesto en fábrica. Entonces, esa comparación es la que debe derivar para saber si existe o no discriminación de precios. En las imágenes que vamos a ver hoy, les voy a mostrar una que a mí me parece un elemento interesante que hace un año, hace 2 años, o tal vez más, yo no les podría haber mostrado un ejemplo como el que vamos a ver hoy, de que una de las empresas exportadoras, la autoridad determinó que no cometía prácticas desleales de comercio internacional, en consecuencia no le puso cuota compensatoria. Entonces, recuerden, hay un trinomio, una triada
de elementos para efectos de determinar la existencia o no de dumping y a su vez de subvención. No me meto a lo de subvención por las razones que ya expliqué antes, pero dejo ahí sentados los conceptos fundamentales para entender lo que viene. Luego, hablábamos, mucha gente piensa que solo hay una investigación antidumping. En la ley no se reconoce y en la práctica mucha gente no lo utiliza así, pero una manera de nombrarla sería una investigación ordinaria, a través de la cual pueden o no imponerse cuotas compensatorias. Ese procedimiento está integrado básicamente de 3 resoluciones que todos, aunque sea como digo yo, por error, alguna vez hemos visto en el diario oficial. Una resolución de inicio, una resolución preliminar y una resolución final. Con la ley vigente de 1993 y sus reformas, en las resoluciones de inicio no se pueden imponer cuotas compensatorias porque serían violatorias del acuerdo antidumping. Luego, en la preliminar y en la final, sí. Y entonces aquí estoy poniendo un ejemplo de una resolución final de trietanolamina de Estados Unidos, la cual tuvo como resultado la imposición de cuotas compensatorias. Quiere decir, de la comparación que se dio entre valor normal y precio de exportación, se llegaron a cuotas de 0.07, 0.20, 0.26. ¿Vale? Entonces, eso es una investigación ordinaria. Nosotros, con base en lo establecido en la ley, también podemos, como empresas importadoras, exportadoras o productoras nacionales, solicitar que esa cuota compensatoria se revise. Y eso puede hacerse en el mes aniversario en el que se expidió la resolución final. Es el caso que en enero de 2023 alguien podría pedir la revisión anual de trietanolamina con la idea de modificar el margen de dumping hacia arriba o hacia abajo. Es el caso que en los últimos años no hemos tenido revisiones anuales. Ha habido, me parece, falta de incentivos para las empresas en buscar esas modificaciones y por eso un ejemplo de la revisión anual donde se llevó a cabo la modificación de cuotas compensatorias a la baja es esta de hongos del género Agaricus. Se alcanza a ver bien la imagen, ¿verdad? Ya no lo pregunté al inicio, pero confío en que sí. Bien. Entonces, continúo con mi explicación. A veces, digo, si alguien tuviera que hacer preguntas así como para ¿qué tanto sabes de remedios comerciales? La pregunta podría ser ¿y cuánto duran las cuotas compensatorias? Alguien podría decir que 5 años en principio. ¿Por qué en principio? En Estados Unidos hay cuotas compensatorias que han durado más de 40 años. El sistema antidumping en México no tiene tantos años. Básicamente comenzó en 1986. Y sin embargo, hay cuotas compensatorias que se han extendido por más tiempo, como también vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy. Entonces, quiere decir que cada 5 años puede o no existir la caducidad de las cuotas. ¿Esto de qué dependerá? De que haya productores nacionales interesados en la continuación de las cuotas. Si no, puede haber su eliminación. Ahora, el resultado de esos exámenes quinquenales, en principio, podríamos establecer 3 escenarios. 2 generales, de decir, se prorroga, y la otra, que se termina, o se eliminan, o se revocan las cuotas compensatorias. Pero un tercer escenario sería que esa cuota que se prorroga pudiera modificarse. Hay veces hacen cambios de tener cuotas compensatorias en unidad de medida a hacerlas ad valorem o a la inversa, o bien aumentar o disminuir su valor. Normalmente el objeto de un examen quinquenal no es modificarlas, pero esto puede suceder a partir de los argumentos que se presenten en el curso de ese examen. Entonces, ahorita
la imagen está presentando 3 tipos de investigaciones antidumping: la ordinaria, la anual y la quinquenal, que repito, tienen propósitos distintos. Entonces, ahorita, si se fijan bien, los 2 ejemplos que puse son para mí unos de los más recientes. La última cuota compensatoria que se eliminó como resultado del examen quinquenal, léase, la industria nacional pidió que se realizara el examen, no participaron empresas exportadoras en ese procedimiento y a pesar, ojo, oído, a pesar de que no hubo contrarios, la autoridad Economía, UPSI, decidieron eliminar la cuota compensatoria a clavos de acero para concreto. Y repito, es de las más recientes, aunque en periodo no se tenga, podría yo decir que es la última que tuvo un resultado desfavorable para la rama de producción nacional. Y si lo vemos del lado de los importadores y exportadores chinos, pues favorable para sus intereses, a pesar de que no se hayan presentado al partido de fútbol o a la fiesta. ¿Vale? Bien, continúo. Luego, tipos de cuotas compensatorias. En principio, tenemos 2 grandes grupos. Una que serían las cuotas compensatorias provisionales y otras las finales. Las primeras derivan de una resolución preliminar y la segunda en consecuencia de la resolución definitiva. Tómese en cuenta que en términos de lo que está previsto en el acuerdo antidumping, esas cuotas compensatorias no deben estar en vigor más allá de 6 meses, porque la autoridad tendría que justificar en debida forma por qué la extensión. Y esto llega a suceder sin que en su caso pueda extenderse más allá de 9 meses. También entiéndase que la resolución final debe emitirse dentro del plazo que está previsto en el acuerdo antidumping, que es de 18 meses. Por ahí del año 2001 hacia 2003, los productores nacionales buscaban que ese procedimiento no excediera de 260 días, lo que al día de hoy, 15, 20 años después, nunca se ha logrado. Perdón que lo diga así, pero habría falta mucho más interés, mucho más personal, recursos humanos que se dedicaran para cumplir esos plazos. Sí son cumplibles, pero seguramente hay que desvelarse, hay que ponerle más energía hacia el interior de la autoridad para lograr el cumplimiento de lo que establece la ley y normalmente se recargan en un periodo mucho más amplio que está previsto en el acuerdo antidumping, que es de 18 meses. Bien, luego, la siguiente columna que ven del lado derecho trata de presentar ejemplos de algo que a veces escuchamos. La aplicación retroactiva de las cuotas compensatorias. Alguien, un abogado que no se dedique a comercio exterior, lo primero que pensaría es violación al artículo 14 constitucional, porque la aplicación retroactiva no se puede hacer. Aquí el anuncio, la advertencia está hecha desde la ley, está hecha en el acuerdo antidumping, está hecha en la resolución de inicio. ¿Cuál es la idea? Que no exista un vival, un malandro que diga, bueno, pues va a venir una cuota compensatoria definitiva y entonces antes de que suceda la cuota, pues me pongo a importar todos los volúmenes que espero que pueda comercializar o consumir si es un usuario industrial durante el año o más de un año. Entonces, para evitar ese tipo de práctica que podríamos llamarle elusiva, adelantada a la imposición de las cuotas, es que se advierte en todas las resoluciones de inicio que esa cuota que se establezca en una preliminar va a tener una aplicación retroactiva. Entonces, no es que con posterioridad se quiera imponer, sino se avisa desde antes lo que puede suceder si alguien se pone agudo, astuto en esta situación. Luego, decíamos que esas cuotas no pueden estar en vigor más allá de 5 años sin llevar a cabo un examen quinquenal.
La otra, diríamos, clasificación de cuotas compensatorias tiene que ver con si se hacen ad valorem por unidad de medida o se establece un precio de referencia. Muchos de nosotros cuando vemos la LIGIE, la TIGIE, pues pensamos, ¿no? Pues todas están ad valorem, ¿no? Sobre el valor. Pero en el caso de las cuotas, también pueden establecerse por pieza, por unidad, por kilo, por tonelada, etcétera. Entonces, es un monto en dólares según la unidad de medida. Aquí de los ejemplos que tengo, se ve dólares por kilogramo, ¿vale? Y luego también obsérvese que a veces confundimos los precios mínimos de referencia con los precios de referencia que se hacen. Yo lo he comentado algunas veces aquí en este foro, pareciera que de los que nos dedicamos a este comercio internacional, unos son aduaneros, como mi distinguido amigo y que he reconocido estas décadas su trayectoria, el doctor Máximo Carvajal, que él es un aduanero, ¿sí? Yo, por ejemplo, mis conocimientos de merciología o de otro tipo de cosas son carentes, ¿no? A veces bromeo y digo, NPI, no poseo información de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo me dedico más a comercio internacional. Yo sé de otras cosas distintas, pero no soy un aduanero. Y entonces, aquí quiero partir con esto. Cuando hablamos de un precio mínimo de referencia para efectos de dumping, entonces estamos pensando en algo distinto de aquel que usas para efectos de el cálculo de un precio mínimo para una mercancía para efectos de la imposición de un arancel o de otro tipo de medidas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se establece un precio para decir un precio no lesivo a la industria nacional, un precio que derivó de la información de productores nacionales, importadores y exportadores. Entonces, cuando el precio al que se importa una mercancía está por debajo de ese precio mínimo de referencia, estará obligado a pagarse la cuota compensatoria. Cuando Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Esa mercancía ingresa por encima de ese precio mínimo de referencia, ya no se tendrá que pagar cuota compensatoria alguna. Entonces, son diferentes los propósitos de un precio mínimo para efectos de la aduana que de un precio mínimo de referencia para la imposición de cuotas compensatorias, ¿vale? Y entonces estoy poniendo ahí una resolución en la cual se establecen precios mínimos de referencia. Bien, continúo. Luego, otro tipo de cuotas compensatorias que en Estados Unidos la manejan como All Others Rate, en Canadá también, nosotros les denominamos residuales. ¿Y por qué? Alguno de ustedes que haya revisado una resolución de inicio observará que a veces se convocan o se invocan a decenas de empresas. Y muchas de las veces, cuando revisas la resolución preliminar de esa investigación,
de ese centenar de empresas, ves que participan 3, 5, 8. Quiere decir que hay muchos importadores y exportadores que no participaron en la investigación. Las causas pueden ser diversas. El hecho es de que no podrías dejar libres a esas empresas que por su ausencia, quedándose en la sombra, en la oscuridad, al no participar, deban quedar libres, en su caso, de la cuota compensatoria que se les invoca. La terminología que se usa en las resoluciones es muy sencilla y por eso la puse entre comillas ahí en la imagen izquierda. Entonces, siempre que veas esa expresión, es una cuota residual para aquellas empresas que no participaron en la investigación o bien que habiendo participado no entregaron la información de manera completa, puntual, veraz. ¿Vale? Ahora, la Ley de Comercio Exterior no prevé lo que le denominamos la norma del derecho inferior. Eso se le llama, en términos de Shakespeare, lesser duty rule. Cuando han existido funcionarios en UPSI, economía, que tratan de mantener las cuotas compensatorias al mínimo posible, el ejercicio de este derecho aparece en todas las resoluciones. Si alguien de ustedes tiene más de 10 años metido en el comercio exterior y ha revisado las resoluciones, observará esas diferencias en los funcionarios. Entonces, ¿cuándo aplicas una cuota inferior? Tú determinaste en el primer elemento del trinomio un margen de discriminación de precios. Vamos a suponer que ese haya sido de 10%. Y si decides aplicar esta regla, que es facultativa, discrecional de la autoridad, a veces a disgusto de los productores nacionales, puedes llegar a establecer una cuota inferior al 10%, siempre y cuando esa cuota te demuestre que no es lesiva para la industria nacional. Yo aquí me gusta poner el ejemplo de la barda de Trump, ¿no? Le dije barda, pero es de metal en muchas partes del territorio, pero pues alguien diría, ¿por qué 3 metros o por qué 5 o por qué 6? Y la explicación que siempre daba Trump era para desincentivar que la gente quiera cruzar. Me queda claro que hay otros modos que han buscado en México por abajo, etcétera, pero la idea es que si tú encontraste una cuota compensatoria alta de 100% o más del 100%, algunos de ustedes recordarán aquella cuota compensatoria en calzado de 1000%. Y se hizo gloriosa porque en el mundo nunca existió o ha existido una cuota compensatoria de 1000%, como en el caso de calzado de China, ¿no? Y por eso nos hicimos famosos. Entonces, entiéndase que estos tipos de cuotas atienden a criterios distintos. Uno es la cuota residual y otra es la cuota inferior al margen de discriminación de precios por razones, motivos distintos. No quiero ponerlos en un mismo cajón, pero sí alertar de su existencia, y para eso en la columna derecha puse resoluciones donde ustedes pueden verificar este tipo de cuotas, ¿vale? Entonces, avanzo con la siguiente imagen. Paso al escenario de en dónde nos colocamos en 2022. Alguno de ustedes que esté en la CLA o en la CAREM, pues esto tendrían que hacerlo los días en que salen las resoluciones que se publican en el diario. Muchos de nosotros que estamos metidos en otras cosas, a lo mejor estamos distraídos o vemos una gran cantidad de páginas. Ahora hay resoluciones de 80, 90 páginas y casi pareciera que te tienes que leer un libro cada que sale la resolución, incluso para comprender. Pero aquí voy a tratar de poner los elementos relevantes. Por un lado, decir cuáles son las resoluciones de los procedimientos ordinarios. Ya alerté al comienzo que son inicio, preliminar y final. Quiere decir, ¿hay investigaciones que comenzaron en este año 2022? La respuesta es sí. ¿Hay cuotas compensatorias
provisionales que se impusieron en 2022? La respuesta es sí, y eso nos alerta a saber que en próximos meses puede haber una resolución final y nos conviene estar atentos. Y eso implicaría que de la fecha de publicación de la resolución preliminar, pues un plazo de 6, máximo 9 meses para que salga esa final. Y luego también saber que hay resoluciones finales que imponen definitivas y que entonces habría que estar atento a si hay o no revisiones anuales o saber desde ahorita, si el cliente me pregunta, oiga, ¿y cuándo se podría o no eliminar esa cuota compensatoria? Compañero, pues espérese 5 años y vamos a ver si hay o no el inicio de un examen quinquenal, ¿sí? Pero ahorita en estos 5 años, délo por seguro que esa cuota se mantiene vigente, ¿no? En términos generales. Entonces, fíjense cómo parecieran caprichosos los números, ¿no? 12.34, 6.64, 12.08. ¿De qué derivó esos números? De que la autoridad hizo un cálculo con la información disponible para cada una de las empresas que están indicadas aquí, comparar valor normal, precio de exportación, y ese fue el número al que llegó, y así es como se traslada la cuota compensatoria. Luego, si yo preguntara en dónde están las cuotas compensatorias residuales para los exportadores de Vietnam, la respuesta sería simple, en el literal F de la resolución. Y luego, algo que a lo mejor muchos que hayan estado décadas en esto me dirían, oye, yo nunca había visto en la última década, 2012-2022, que una empresa saliera libre y que no le impusieran cuota compensatoria. Sí ha habido otras. Se me viene ahorita el caso de Manzanas de hace 18, 20 años, etcétera. Pero caso reciente lo tienes el 14 de septiembre de este año. O sea, la semana pasada. Y ahí el que haya representado a la empresa Maruichi, pues quiere decir que seguro cobró bono de éxito por la publicación de esta resolución, porque logró para su cliente que no haya cuotas compensatorias, ¿sale? Y luego, lo que sucede terrible, que a veces ahora la gente que va a traer mercancía de Vietnam diría, oye, pues si yo voy a traer aceros, busquemos a Maruichi porque esa va a pagar 0% de cuota compensatoria. Y entonces, lo natural que surge en el comercio es que de estas, ejemplo, el literal A y E, pues eso va a resultar muy difícil. Aunque hay quien dice que hasta un 3% en aceros puede ser gravoso. Entonces, alguien me diría, pues las exportaciones de todas estas empresas se van a volver nulas si es que no lo eran desde que inició la investigación antidumping. Continúo. Entonces, tenemos también un caso extraño. Yo lo leí, la verdad es que le llamaría victoria pírrica a aquel que acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque la autoridad le está repitiendo la dosis, pero vale la pena que lean esa resolución. Ahí tengo la fecha en el diario. Ustedes verán también otras resoluciones de inicio. Nuevos casos, bolas de acero, ferromanganeso, lámina rolada en frío, película rígida de polímero y otras como la que están en el numeral 4 y en el 7, preliminar y final. Obsérvese también algo que aquellos que les tocó ver esto en el siglo XX y después en el siglo XXI, muchas veces la gente le daba la vuelta a las cuotas compensatorias trayéndolas como temporales y luego dejándolas en el país sin alertar sobre sus cambios. Entonces, hoy hay investigaciones que te dicen la cuota compensatoria se impone a, obsérvese, definitivas, temporales y las que ingresen por regla octava. Y hay otra resolución por ahí que tengo anotada donde se extienden incluso para depósito fiscal y otras figuras jurídicas que conocemos en derecho aduanero. Luego, obsérvese también en el numeral 7 que tienes también 3 empresas identificadas con cuota compensatoria y la cuota residual para aquellas que no participaron
en la investigación, empresas estadounidenses. Continúo con la última en este escenario, que también es relativamente reciente y podría calificarse como multipaís porque tienes a Reino Unido, tienes a Alemania y España. Es una resolución preliminar y de ahí otra vez de agosto contarías los 6, máximo 9 meses para saber que ahí viene la resolución final. Obsérvese, por ejemplo, que tienes una empresa participante en España y no tienes participantes de los otros territorios, Alemania y Reino Unido, y por eso se aplica una sola cuota compensatoria. También obsérvese algo que me parece que vieron en la imagen, y si no lo escribí, lo digo ahorita. La cuota compensatoria residual siempre va a ser la más alta encontrada en la investigación. Comparen ustedes el 0,8 versus los 10 centavos. 0,8 centavos versus los 10 centavos, pues se vuelve una cantidad tal vez mínima, pero repito, con grandes volúmenes, como en el caso de estos materiales de acero, puede ser significativo en miles o millones de dólares. Avanzo. Platicaba al inicio de estos exámenes quinquenales para mantener las cuotas compensatorias. Con esta idea de insistir en cuánto pueden durar las cuotas compensatorias, los llevaría a que vean el numeral 6 y el numeral 9. Piensen que en el 6 ya estás en el tercer examen. Quiere decir que vas de 15 a 20 años. Y en el 9 estás en el quinto. Entonces estás ya en un escenario más allá de los 20 años. Alguien me diría, pues es la edad que tengo, ¿no? Bueno, pues hay cuotas compensatorias que pueden ser mayores que tú, ¿vale? Y tómese en cuenta que se está indicando cuáles son resoluciones de inicio de examen quinquenal, porque muchos de ustedes ya lo saben, siempre en el último trimestre del año, a veces años anteriores siempre se publicaba en noviembre, diciembre, pero ha llegado a haber veces que se publica en octubre. Ese es el aviso de eliminación de cuotas compensatorias. Es una invitación para el productor nacional a que se manifieste y diga, tengo interés en que se inicie el examen quinquenal. Si se queda callado el productor nacional, las consecuencias para él van a ser nefastas. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enterar de la eliminación de esas cuotas compensatorias. Uno del aviso de eliminación publicado el año pasado, 29 de noviembre, todavía queda una por que los productores nacionales se expresen. El plazo vence prácticamente de hoy en un mes, y entonces alguien podría pronosticar que tengamos un examen quinquenal, un inicio de examen quinquenal, tal vez a finales de este año. Pero todo depende de que los productores nacionales participen. Entonces, yo con esto trato de dar, repito, un seguimiento a lo que ustedes tienen ahora en materia de cuotas compensatorias. Yo te diría, si el cliente te pregunta por alguno de los artículos, y yo ya puse horas antes en manos de la licenciada Magdalena esta presentación para que se distribuya, para que la tengan ustedes, pero repito, si un cliente de estos productos te dice, oye, ya voy a poder importar, pues no te ilusiones, porque inició el examen quinquenal y la probabilidad de que se mantengan por otros 5 años puede incrementarse, repito, por la existencia del propio examen. Pues con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias a todos. Ahí está mi correo, mi número telefónico, por si quieren estar en contacto para cualquier efecto, y les agradezco infinito su atención y estoy a sus órdenes para que podamos intercambiar comentarios, dudas, cualquier situación relacionada con esta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hay aquí algunos comentarios que me gustaría expresárselos. Dice Fernando, uno de los casos más antiguos en la revisión de cuotas compensatorias es el sulfato de amonio.
¿Cree que nos pueda explicar la decisión que emitió el panel binacional que instauró el amparo del Telecán y cuál se dio a conocer el pasado mes de marzo del 2022, así como si existen otros productos que se hayan revisado por un panel binacional como antes mencionado? Sí. Empiezo por la última. Utensilios de cocina en México, promovida más bien por mexicanos, llevada a cabo el panel en Estados Unidos, esa tuvo una historia similar a sulfato de amonio. Sulfato de amonio para mí no es una de las cuotas compensatorias más antiguas, pero sí tuvo un panel que se alargó mucho en la toma de la decisión. La obligación en términos del capítulo 19 era que la resolución se emita en 315 días, naturales. Este panel, no les exagero, pasó más de 2 años sin emitir su decisión final. Y luego la decisión final no le satisfizo al reclamante. Y entonces, cuando menos en 2 ocasiones más, impugnó. Quiere decir que el informe de la autoridad investigadora en cumplimiento de la decisión del panel no era del todo deseable. Y por eso impugnó en una segunda, en una tercera ocasión. Yo no me sé de memoria esta decisión que se está planteando de marzo, pero sí puedo decir en qué terminó el asunto. Que al final del día, los reclamantes se dieron cuenta que sus presuntas victorias de que el panel de sulfato de amonio obligara a la autoridad a emitir un nuevo informe de devolución, no les iba a dar el resultado que ellos esperaran. Y entonces, ¿qué sucede? En la última etapa se desistieron. Dijeron, ya no quiero seguir impugnando. Y aquí vale la pena para aquellos que no lo sepan, la diferencia entre un panel y una decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa radica en que en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tú tienes 3 opciones. Y entre esas 3 opciones está la de revocación. Un panel binacional no tiene facultades de revocación. Y el único caso que ha existido donde el panel ordenó revocar es el de jarabe de maíz de alta fructosa, y en ese momento México tuvo que tomar una decisión de si impugnaba o no el exceso de facultades de un panel que no puede ordenarle la revocación a ninguna autoridad investigadora, ni a la canadiense, ni a la estadounidense, ni a la mexicana. Entonces, aquí este panel termina, yo podría decir en palabras muy coloquiales, por causancio, porque se da cuenta el reclamante que no va a obtener lo que quiere y decide desistirse. Pudo haber mantenido reclamaciones por tiempo indefinido, sí, pero ¿de qué te sirve estarle gastando a los abogados si no obtienes lo que quieres? ¿No? Entonces, ese es el resultado final de sulfato de amonio y ya se publicó relativamente en fecha reciente el aviso de terminación para efectos de que los panelistas entiendan terminado su encargo. Muchas gracias, doctor. También aquí nos comenta de cuál es su opinión respecto a los encargados de la UPSI en la revisión de las prácticas desleales de comercio internacional. Si cuentan con el equipo preparado para la atención de este tipo de investigaciones para proteger productos nacionales. Un 50% del equipo ya se hizo antiguo. Es gente que tiene entre 20 y 30 años de experiencia haciendo esto. Entonces, su capacidad técnica al día de hoy es muy alta. En el caso del capitán del barco, pues ahí sí podemos tener problemas, porque estuvo sin titular, no exageraría, pero al menos 6 o 7 meses. Y el subsecretario en cargo, pues también tiene otras actividades y aunque estuvo dirigiendo esto, me parece que las publicaciones en el Diario Oficial demuestran que ahora que hay un nuevo titular, se han publicado más resoluciones en los últimos meses. Y normalmente la falta de experiencia en el conocimiento de esta área puede causar dificultades
en la transmisión de la esencia o naturaleza de esta figura. Y toda persona que esté en un puesto nuevo, pues tiene una curva de aprendizaje. Entonces, a mí me parecería que el equipo técnico tiene toda la capacidad y los que llegan nuevos, pues tienen que aprender de estos más antiguos. Entonces, sí consideraría que hay esto. Ahora, a veces las decisiones políticas superan el nivel técnico. Entonces, cuando un secretario de Estado se mete en las decisiones técnicas y obliga a que alguien cambie la visión, ¿no? Como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, eso puede traer consecuencias negativas, como ha sucedido en diversos casos a la vuelta de la práctica mexicana, carne de bovino, arroz, jarabe de maíz de alta fructosa, y donde los resultados son evidentes, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes va y conversa con un funcionario, pide una sesión para aclarar cosas del formulario de investigación, va a encontrar dentro de los funcionarios de economía su nivel técnico que a lo mejor a alguno de ustedes le cueste trabajo entender. ¿Por qué? Porque las investigaciones antidumping involucran aspectos técnicos. Yo bromeo, pero tú le dices a un abogado que hicieron la prueba del ácido y el abogado no entiende. Entonces necesitas ahí tener al contador o al financiero que le traduzca al abogado qué es la prueba del ácido. A ese nivel técnico me refiero. El doctor Máximo tiene levantada también su manita, si no tienes inconveniente, Daniela. Por supuesto que no, adelante, doctor. Ya le iba a abrir el micrófono de todas maneras. Gracias, perdón por la premura, pero desde que iniciamos esta extraordinaria charla, pedí la anuencia de ustedes para retirarme en 2 minutos y no quería hacerlo sin felicitar a mi amigo el doctor José Manuel Vargas Menchaca por la extraordinaria cátedra que nos ha dado el día de hoy con un tema muy técnico, difícil, pero que él, como un gran experto en materia de comercio exterior y aduanas, aunque diga que no es cierto, yo lo contradigo, sí sabe y sabe mucho. Le agradezco la plática, ha sido una magnífica enseñanza y José Manuel, que sigas cosechando muchos éxitos, muchos triunfos y que nos sigas enseñando a todos de la sapiencia que tiene. Con esto me despido y muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Suerte, felicidades a todos y qué bueno que estamos aquí después de un tercer temblor un mismo día y además muy fuerte. Héctor mueve la cabeza como diciendo, qué bueno que sí estamos. Abrazos a todos. Gracias. Gracias, igualmente. Que esté muy bien. Sí, a eso me refería, que empezamos un mes patriótico otra vez muy movido, ¿no? Sí, así es. Pero muchas gracias, José Manuel. También aquí hay otros comentarios. Dice, tengo una cuota antidumping para exportación de varilla de acero de México a Estados Unidos de 33.35%. ¿Cómo puedo abogar con la autoridad del CBP de Estados Unidos para obtener una tasa preferencial del 0%? Sí. Primera cuestión, hay que entender, y vale la pena leer el artículo 10 del acuerdo antidumping, de que hay en el mundo 2 tipos de sistemas. Uno que se le llama prospectivo y otro que se le llama retrospectivo. En México y muchos países tenemos el sistema prospectivo. En Estados Unidos tienen el sistema retrospectivo. Quiere decir que los montos del 33.35% se depositan y cada año hay una revisión para determinar por las operaciones realizadas en ese año, en ese periodo, cuál fue el monto definitivo y ahí se aplica. Entonces, el camino ideal es contar con un abogado extranjero, un despacho que esté preferentemente localizado en Washington. Normalmente los 10, 12 despachos que vemos en México tenemos enlaces con abogados que están en Washington. Y eso también es recomendable para que más allá del idioma inglés podamos traducirle en español al cliente mexicano todo lo que está sucediendo en este procedimiento. Entonces, sería solicitar la revisión de las cuotas compensatorias.
Una de las empresas para mí más exitosas en ese alcance se llama Mexinox. La última vez que pasé por San Luis Potosí en la carretera, alcancé a ver que ya Mexinox tiene otro nombre, pero te bromeaba que el edificio más alto de San Luis Potosí era el de esa empresa. Si ustedes buscan Mexinox y la cuota compensatoria, ellos llegaron a tenerla a 0 después de 5 revisiones. No es un camino fácil, pero si estamos pensando en que queremos llegar a 0, necesitamos contratar el abogado gringo, necesitamos solicitar las revisiones anuales y trabajar con el equipo técnico para controlar, revisar precios y no cometer pues esa discriminación de precios. Una vez que se demuestre eso, se puede llegar a 0. Mexinox lo logró y hay gente, para mí, menos afortunada. Cemex a veces pedía esas revisiones casi como en automático, no voy a decir el nombre del abogado gringo, pero no obtenía buenos resultados. Entonces, no es solo pedir la revisión, sino es hacer un trabajo técnico previo antes de pedirla, o sea, tener elementos de éxito antes de hacer la petición. ¿Vale? Esa sería la mejor sugerencia. Muchas gracias, doctor. Y por último, aquí también tengo otra pregunta. Dice, ¿si puede comentar de las cuotas compensatorias de productos planos? No estoy muy seguro. A ver. Dice, no sé si me ayudas a ponerlo en el comentario. Me parece que es esta. Déjame poner la imagen. Me parece que se refiere a esta. Déjame quitar esto de aquí. Sí, recientemente, en junio, se inició un nuevo examen quinquenal. Entonces, existe de tiempo atrás una cuota compensatoria definitiva para hacer los planos recubiertos provenientes de Chinita One. Ahora que se inicia el examen quinquenal, tanto las empresas importadoras, exportadoras que fueron convocadas, debieron ya para esta fecha haber presentado su respuesta al formulario. Entonces, un primer escenario así muy simplista, la posibilidad de que se repita la cuota compensatoria por 5 años más es alta, es probable. Los casos como clavos de acero para concreto son los menos, donde si alguien no participa en la investigación, puede resolverse. Entonces, si la pregunta va dirigida, oye, ¿se van a acabar pronto las cuotas compensatorias? La respuesta es no. Yo pensaría que cuando menos a junio de 2023 tardaremos para conocer la respuesta de la UPSI de si esas cuotas compensatorias continúan. Entonces, de otro modo la respuesta, no hay un cambio de momento en la cuota compensatoria y sí la apertura de un examen quinquenal que puede derivar en la continuación de la cuota por 5 años más. Excelente, muchas gracias, doctor. Y bueno, en verdad hay muchísimas felicitaciones y muchas gracias por la extraordinaria plática y sobre todo por compartir sus conocimientos. Sabemos que es de los pocos que realmente en México tiene conocimiento profundo, ¿no?, de lo que está hablando, y ahorita pues le queremos dar de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque un reconocimiento virtual en el que otorga este reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización de cuotas compensatorias el día 19 de septiembre del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. En serio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Un gusto y le mandamos una felicitación también a Octavio por tanto éxito. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Every
day my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. When you wake up well-rested on a great mattress, everything becomes clear. I do have a favorite child. Things you missed when you were tired finally reveal themselves. I use memes as a coping mechanism. It's Mattress Firm's once-a-year sale and clearance. Get up to 60% off select Sealy, plus a free adjustable base, all with free and fast delivery. Deals this big won't last long, so don't miss out. The right mattress matters. We'll find yours. Restrictions apply. See store or website for details.